Primera pregunta en redes sociales. ¿Por qué algunos judíos de la época de Jesús no creyeron en Jesús? Bueno, yo creo que hubo muchos que no creyeron en la época de Jesús y hubo otros que sí creyeron. Yo creo que fundamentalmente porque Jesús planteaba una visión de lo que era el Mesías que chocaba con cierto sector del judaísmo de la época, pero que encajaba también con un sector del judaísmo de la época. Es decir, Jesús se presenta como un Mesías que es el siervo del Señor que aparece en el capítulo 53 del libro de Isaías. Estamos hablando de un texto profético escrito en el siglo VIII antes de Cristo, donde el Mesías aparece como un siervo que cargará con el pecado, que sufrirá como un cordero llevado al matadero, que tendrá la muerte de un delincuente, pero acabará en la tumba de un hombre rico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese texto, a partir sobre todo del siglo XII, la teología judía intenta explicarlo como una referencia a Israel, al pueblo judío, no al Mesías. Pero es curioso cómo los textos judíos que tenemos inmediatamente anteriores, contemporáneos y posteriores a Jesús, interpretan que el siervo de Isaías 53 es el Mesías. En el Targum de Isaías, que es un texto de interpretación en arameo del libro del profeta Isaías, se dice claramente que es el Mesías. En los documentos del Mar Muerto, en Qumran, no hay la menor duda de que el personaje de Isaías 53 es el Mesías, e incluso encontramos referencias en el Talmud en el mismo sentido. Es curioso que hay una discusión rabínica todavía en el siglo XII en que uno de los grandes rabinos dice: por mucho que os empeñéis, yo no puedo decir que este texto habla del pueblo de Israel porque siempre hemos creído que era el Mesías. Ahora bien, esa imagen de un Mesías que moriría, que sufriría, que se presentaría como el que muere expiatoriamente, bueno, había judíos que lo veían con claridad y había judíos que consideraban que no era el tipo de Mesías que querían. ¿Pero no era un acto absoluto de amor? Ya, ¿de compasión? Sí, pero tú sabes que la religión y la política se entremezcla a lo largo de la historia mucho, claro. Y la idea de un Mesías que les diera el gran revolcón a los romanos, que efectivamente implantara un reino superior, etcétera, etcétera, para muchos era mucho más atractivo que esa idea del Mesías. Ahora, insisto, la única diferencia entre Jesús y multitud de intérpretes judíos anteriores, coetáneos y posteriores es que los cristianos y Jesús decían que el siervo era él. Pero que el siervo era el Mesías era algo que aparece en las fuentes rabínicas de una manera indiscutible.